a los académicos, tal cual fue el acuerdo de la semana pasada del seminario, de volver a escuchar sus ponencias, en el caso del profesor Pizarro, escucharla por primera vez por los problemas de conectividad. Así es que le damos la bienvenida al profesor Fernando Santibáñez, a John García y a Roberto Pizarro, que nos acompañan. Y también esta sesión ha sido convocada para colocar en votación en general el proyecto de eficiencia hídrica y de alguna forma de despedir a nuestra colega Luz Ebensberger, que deja la Comisión de Recursos Hídricos, y esta va a ser su última sesión. Ella es parte de este proyecto de ley, así es que expresamos nuestra tristeza por su alejamiento de esta comisión. Se lo dije a ella, el norte pierde una representante en esta comisión de recursos hídricos, pero le deseamos que nos represente muy bien a todas también en la Comisión de Constitución, en donde se rompe esta tradición de puros hombres. Así es que le vaya muy bien a la senadora Luz Ebensberger. 30 segundos, Presidenta, para decirle, adhiero completamente a las palabras que acaba de señalar. Con Luz pudimos tener nuestras diferencias, pero siempre tuvimos el buen trato, por supuesto, el respeto y la cordialidad que tenemos entre colegas. Así que desearle lo mejor en la Comisión de Constitución. Me encanta que haya una mujer, porque la verdad es que Hacienda y Constitución son así como el reducto de puros varones, y yo creo que ya era hora que tuviésemos una mujer, así que me alegro muchísimo. Desearle, por supuesto, lo mejor. Gracias, Presidenta. Muy breve, solo agradecer sus palabras. En realidad fue un agrado pertenecer a esta comisión. Me voy con harta pena porque he aprendido mucho de usted, y a pesar de nuestras diferencias, lo que decía la senadora Allende y también Yasna, que sabemos conversar, buscar lo mejor que cada uno cree y tratar de aportar. Así que un agrado poder estar hoy día por última vez acá, y también un gran desafío Constitución. Espero poder representar bien a las mujeres allá. Gracias. Sin duda, Y lo más importante es que este proyecto, lo más probable es que también va a llegar a Constitución, y ahí nos va a poder ayudar, porque ya saben lo que estamos trabajando. No nos desee mal, pues, senador Castro. No, pero es seguro que lo van a mandar a Constitución, porque uno sabe cómo funciona. Ya no más, ya no puede abarcarlo todo. Bueno, muchísimas gracias a todos y mucho éxito también a la senadora Ebensberger. Quiero ofrecerle la palabra al secretario, don Luis. Sí. ¿Es que tenemos en cuenta? No, solamente, bueno, sí, se ha distribuido una comunicación del señor Roland Baum que contiene un conjunto de observaciones al proyecto de ley, y hacer presente que también se iba a recibir hoy día a la académica de la Universidad de Concepción, señora Verónica Delgado, que por razones médicas no pudo asistir a la anterior y había comprometido la asistencia para hoy. Muchas gracias, secretario. Solo recordar que la semana pasada tuvimos los aportes de Diego Berger, desde Israel, Gabriel Mancilla, que también nos habló respecto de los planes de eficiencia hídrica por cuenca, a Leonel Tapia respecto de las menores escorrentías superficiales, tuvimos a Flavia Liberona, a la académica María Angélica Alegría, estuvo el exdirector de la DGA, Matías, desde el Consejo Minero escuchamos a Joaquín Villarino, y luego desde el mundo académico a quienes nos acompañan en el día de hoy. Así es que, sin más, quiero ofrecerle la palabra a don Roberto Pizarro para que nos pueda compartir sus apreciaciones respecto de este proyecto de eficiencia hídrica. Muchísimas gracias, Presidenta, y por su intermedio a toda la comisión, a mis colegas académicos también, muy buenos días y un placer. A la senadora Ebensberger, he estado algunas veces con ella. Sí, senadora, aquí siempre hay muchas mujeres, ¿ah? No sé, ahora van a quedar menos mujeres, no sé cómo se hará eso, porque el senador Castro era bendito entre las mujeres, bueno, lo que alguna vez se dijo. Pero, bueno, y mucha suerte a la senadora. Bueno, le voy a permitir, si me pueden permitir compartir pantalla. Me avisan si ya estamos compartiendo. ¿Sí? Se ve muy bien. Sí.
Ok, yo la otra vez había empezado a contarle por qué se constituía en la actualidad en el recurso natural más importante que descansaba la estructura productiva, ambiental y desarrollo económico y social de Chile. Habían varias razones, no solamente desde el punto de vista ambiental, que ya todos lo sabemos, incluso en términos económicos, se habla de que el agua representa al menos el 60% del Producto Interno Bruto de Chile, y para que nos hagamos una idea, la minería anda en el 15%. Eso nos habla entonces de un valor muy relevante. Pero fíjense ustedes que entre el año 90 y la fecha, el consumo de agua en Chile ha subido entre 3 a 3,5 veces, y en similar medida creció el Producto Interno Bruto, o sea, somos 3 a 3,5 veces más ricos. Entonces tenemos acoplado crecimiento económico con consumo de agua. La pregunta es, ¿esa cuestión es sustentable o no? Y la respuesta al parecer es que no lo es. Aún más tenemos otro problema que está ligado a otra situación que tiene que ver con la investigación, con el aporte en investigación y desarrollo. Tenemos uno de los aportes más bajos de la OCDE, llegamos al 0,38% del Producto Interno Bruto de Chile, lo cual es muy bajo, y vamos a echar una cifra con respecto a la OCDE. Pero además les quiero comentar que según cifras del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, la investigación en recursos hídricos alcanza solo al 0,002, 2 milésimas porcentuales de nuestro PIB, lo cual no guarda relación con la importancia que posee el agua como recurso. Entonces hay un nivel de descompensación que es importante analizar. Ahora, dentro de esta perspectiva, para que aquí hay un porcentaje del PIB, y siempre se menciona, por ejemplo, a Finlandia, a la derecha, al extremo, donde tiene un altísimo valor por sobre el 4% del PIB. Entonces, la respuesta que se nos da a veces a los científicos, académicos, que los países ricos son los que lo pueden invertir más en I+D. Pero la ecuación no es esa, la ecuación es los países que llegaron a ser ricos son los que han invertido en I+D. Por otro lado, el agua, además de tener un factor positivo, tiene factores, una cara negativa. Y eso, porque en muchos casos se transforma en un elemento de devastación, producto de crecidas, movimientos en masa, socavación tardíveras. Y por otro lado, también tenemos las sequías, en las cuales hemos estado sufriendo, que nos generan contextos de alto impacto, incluso con la humana, y grandes pérdidas económicas, que muchas veces cuesta incluso identificar. En este plano, el marco país tiene, yo diría, 5 grandes problemas con respecto al agua. Primero, tenemos un contexto de variabilidad y cambio climático que nos está acechando de forma importante. Tenemos también una falta de inversión en torno a la investigación en recursos hídricos que nos diga o nos otorgue conocimiento para generar adecuadas políticas públicas. Tenemos un aumento desmesurado de las demandas de agua que ha ocurrido en el último tiempo. La carencia, además, de una política coordinada para la gestión de los recursos hídricos, y si eso fuera poco, tenemos la carencia de una cultura de cuidado del agua al interior de nuestra población, que es bastante importante. Ustedes plantearon una moción bastante interesante a mi modo de ver. Yo el primer comentario que hago y algunos elementos a ese primer artículo es que el objetivo de sustentabilidad que se intenta alcanzar me parece altamente necesario, y me parece, felicito a la comisión porque en realidad creo que ir hacia elementos de eficiencia hídrica son elementos muy relevantes en este contexto. Por otro lado, un alcance que tengo el artículo 2 cuando habla de las excepciones, dice la presente ley nos regirá respecto de las asociaciones o comités de computador rural y los servicios sanitarios rurales en su caso. Yo como comentario quizás diría definir un número de personas o arranques, o un caudal mínimo, un volumen mínimo, porque dependiendo del ecosistema de que se trate, podría ser que a futuro la población crezca y ponga en riesgo la situación de ese determinado ecosistema, entendiendo también un detalle que lo voy a mencionar más adelante, que somos un país con altísimas singularidades territoriales, no solo de norte a sur, siempre nos planteamos de norte a sur, sino inclusive de este a oeste somos muy distintos. En el caso de la región del Maule, que la conoce el senador Castro muy bien, sabemos, por ejemplo, que las precipitaciones pueden llegar a 2.000 y tantos milímetros en la zona cordillerana andina, pero por el contrario, en la zona costera no pasamos de 500, y eso nos habla de diferencias muy importantes. Por eso ese haría ese primer alcance. En cuanto a los demás aspectos, yo más o menos no tengo algunos en esa línea. Sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, de la huella del agua, que nos encontré bastante interesante de incorporarlo, y se habla de métrica o métrica con las que se cuantifican los impactos ambientales, yo partiría quizás, y esa sería mi sugerencia, métrica o métrica con la que se cuantifican las entradas y salidas de agua del sistema. Ese sería un primer elemento que hay que tener, porque no tenemos medición adecuada, y como no estamos midiendo adecuadamente, tampoco podemos tener los impactos ambientales, incluso son, como decimos los ingenieros, una segunda derivada, pero la primera tenemos que saber muy claramente la cuantificación de las entradas y salidas. Ahora, como comentario a eso, es que no siempre es posible medir esta huella del agua por diversos factores, y quizás debería dejarse un tiempo para adecuación técnica y metodológica.
Por otro lado, ¿y eso por qué? Aquí coloco en el caso del sector minero, porque no tenemos esa claridad entre las entradas y salidas en muchos casos y eso puede ser un factor limitante. Si tuviésemos esas mediciones en todos los aspectos, ya podríamos entonces tener una cuantificación de balance y a partir de lo mismo definir algunas metodologías que sean estandarizadas, que sean aplicables y también validadas para el conjunto y poder hacerlas comparables. En otra parte de la moción que tengo un alcance, que en el artículo 4, cuando habla de los planes, sistemas y auditorías de eficiencia hídrica, dice las organizaciones de usuarios de agua y comunidades de agua. Yo le agregaría los propietarios de derechos de agua, las organizaciones de usuarios de agua y las comunidades de agua que utilizan el recurso hídrico para sus procesos productivos, así como los beneficiarios de bonificación obtenida a través de la ley que es de riego. Es decir, ¿por qué lo planteo? Porque estas auditorías también tienen que estar en un contexto más amplio y los propietarios de derechos de agua podrían perfectamente cambiar de un uso de riego al uso minero o qué sé yo, y entonces hay que tener mucha claridad que en general los propietarios deberían ir a esos sistemas de auditoría de eficiencia hídrica. Por otro lado, cuando se habla en el artículo 5, que me pareció muy interesante también, cuando se aprueba que añade o se atañe a la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento y la inversión privada en obras de riego y drenaje, dice deberá restituirse a su respectivo curso causa de subterráneo superficial, se habla más o menos que el 25% de la ganancia en caudal. Yo quiero comentar que en general la dignificación del riego ha sido muy interesante y muy potente, pero también ha provocado un desequilibrio en la distribución de las aguas. ¿Y eso por qué? Porque fíjense ustedes que el sistema tradicional de riego tendido tiene una eficiencia muy baja, 20 a 30%, comillas, desde el punto de vista agrícola. Desde el punto de vista hidrológico, dejaba pasar agua, esa agua iba hacia aguas abajo, infiltraba, percolaba, llegaba a las napas e inclusive hay derechos de agua ligados a eso. Lo que ocurre actualmente es que con la dignificación se llega a una eficiencia de uso casi el 80%, la pérdida es más bien por evaporación, y entonces el agricultor aguas arriba lo que hace es que extiende su superficie, dicho por incluso la Sociedad Nacional de Agricultura, y entonces desde esa perspectiva, al extender su territorio, no deja pasar esa agua y se es eficiente, pero se está provocando un desequilibrio. Entonces yo proponía lo siguiente: yo creo que si el sistema tradicional posee una eficiencia de 20 a 30%, riego aspersión 70%, goteo 80%, estoy dando cifras globales, quizás no debería ser un 50% al menos de la ganancia que se deje pasar para el caso de los grandes agricultores y grandes extensiones. Y esto independiente de si son favorecidos o no por la ley de riego, porque obviamente se está interrumpiendo el ciclo hidrológico en esa línea. Y quizás dejar el 25% para pequeños agricultores tipo INDAP. Esto incluso lo contacté y lo conversé con algunos colegas, como el doctor José Luis Alumí de la Universidad de Concepción, el doctor José Vargas, y estamos muy de acuerdo en eso, que quizás hay que tener cuidado en esto porque los sistemas globales pueden provocar una intromisión en el sistema que puede ser algo más. Entonces, esos grandes propietarios podrían entregar un mayor porcentaje de la ganancia de agua porque igual ellos estarían ganando, pero además esos volúmenes estarían pasando aguas abajo y podríamos repartir de mejor forma en las cuencas. Otro punto que ustedes colocaron que me pareció muy interesante, que cuando dicen los productores de productos agrícolas, forestales, titulares de proyectos mineros, yo le agregué agrícolas, pecuarios, es la sugerencia, y también coloco empresas sanitarias y todas aquellas organizaciones que utilizan agua como elemento central en sus procesos productivos. Ya hablo de procesos productivos, porque inclusive en el sistema sanitario, fíjense ustedes que tiene desafíos, y uno de sus desafíos es la minimización de las pérdidas de agua potable, que no logran ser distribuidas a los clientes debido a filtraciones. La media se habla que hay pérdidas en el sistema entre un 25 y un 30%. Yo sé de algunas empresas sanitarias que en algunas ciudades llegan a tener pérdidas hasta el 50 o 60%, o sea, le están intentando corregir eso. Entonces me parece de toda lógica que si estamos hablando de estándares y certificación de eficiencia hídrica, también se incorpore el conjunto de otras organizaciones que utilizan el agua como elemento central en sus procesos productivos. Por otro lado, ustedes plantean otro elemento que me pareció bastante relevante, innovador, y me alegré mucho, el contexto del aprovechamiento de las aguas lluvias. Entonces dice, en zonas de mayor precipitación, entonces yo primero, rurales o urbanas, porque ahí también tenemos hay que analizarlo muy bien, y cuando hablamos de mayor precipitación o menor precipitación. Entonces les quiero también hice alguna sugerencia: la industria y también los centros comerciales con instalaciones superiores a 5.000 metros cuadrados deberán contar con un sistema de captación y almacenamiento de al menos, yo puse una proporción de la agua. ¿Por qué coloco eso? Porque ocurre que si nosotros tenemos, por darles una idea, con lluvias superiores a 1.500 milímetros y una superficie de 5.000 metros cuadrados, nos definen volúmenes a almacenar de 7.500 metros cúbicos
estamos hablando de un cubo de 20 metros de lado que es bastante difícil de plantear. Entonces, y coincido mucho con algunos de los planteamientos que se hizo la vez anterior, esto debería estar más bien ligado a zonas áridas y semiáridas. Es decir, son en las zonas de menor precipitación, en las zonas, por ejemplo, del Biobío, del Maule al norte. En Estados Unidos, que tienen mucha presencia este tipo de actuaciones, son mucho más favorables en Colorado, Texas, Arizona, que son zonas áridas y semiáridas. Y aquí me voy a permitir rápidamente señalarles, estos son los sistemas de captación de agua lluvia, que tienen como 3 grandes objetivos. Nos pueden servir acumular esas aguas lluvia para el riego de las áreas verdes y mantener nuestros parques, la recarga de los acuíferos desde las ciudades, y además un menor gasto en evacuadores de agua lluvia y el impacto de las aguas circulantes por las ciudades. Esto en el caso urbano. Pero ¿qué ocurre? Nosotros lo que tenemos actualmente, todos queremos tener el jardín inglés, ¿no? Y este jardín inglés lo vemos en Santiago, donde hay en la zona de Las Condes, por ejemplo, y si ustedes miran sobre la línea de las casas, el paisaje es otro, un paisaje semidesértico. Entonces parece que aquí no estamos haciéndolo bien. Entonces traigo a colación estas fotografías que son de la ciudad de Tucson, en Arizona, del estado de Arizona, donde tienen ya una jardinería de tipo xerófita, de tipo donde tienen una vegetación que no va a consumir tanto y donde permite entonces tener no esos altísimos consumos de agua. Pero por otro lado, cuando hablamos de los consumos de agua, incluso la población se involucra y las comunidades en hacer que sus jardines estén bajo nivel. Y al estar bajo nivel están permitiendo que las aguas se infiltren hacia allá en el periodo de la lluvia, como ustedes lo ven acá, y podamos tener entonces situaciones que nos permiten o nos facilitan la captación de esas aguas lluvias. Y lo que en término en inglés se llama el harvesting rainwater, que está produciendo, esta es la ciudad de Tucson, de una lluvia. Entonces todas estas zonas son zonas capturadoras de agua lluvia y están favoreciendo la infiltración. Entonces lo que quiero señalar es que quizás en la moción, que me parece muy bien, podría ampliarse un poquito hacia estas zonas, proponer, en el caso de Estados Unidos, se dan incluso algunos beneficios de las empresas sanitarias a las casas, para que aquellas casas que tienen captación de aguas lluvias, incluso tienen un pequeño subsidio para que coloquen sus estanques, los capturen y vayan disminuyendo. Pero, insisto, esto debería ser en zonas semiáridas áridas. Por otro lado, en la moción ustedes plantean, me parece que decía el R y el S, parece que los proyectos de riego, cultivo agrícola, dice según sus magnitudes, uso de agua en función del balance hídrico de la cuenca. Yo sugeriría una redacción quizás ligada a que en base a sus magnitudes afecte la disponibilidad de agua para otro uso en función del balance hídrico de la cuenca, del tipo de cultivo, la tecnología de riego, el tipo de suelo y la zona climática del país según sus magnitudes. Es decir, tener muy claro que esto va a depender de la singularidad territorial de nuestro país y de diversos ecosistemas que obviamente van a responder de diversa manera. También en el texto de la moción, cuando se habla de huella hídrica, cuando se plantea la modificación de la ley 19.300, en el artículo 12, dicen, entre comillas, así como una evaluación de la huella del agua, límites de consumo de agua y metas de eficiencia, y yo creo que también límites naturales de consumo de agua, porque también tenemos que reconocer hasta qué punto podemos extraer de algún ecosistema sin afectarlo de forma drástica. En cuanto a los otros aspectos, yo diría que en general estoy bastante de acuerdo. Un último comentario dentro de esto previo, algunos elementos que quiero señalar. Todo lo anterior nos choca con lo que se señalaba anteriormente, con el desconocimiento que se tiene del funcionamiento de los ecosistemas en el país, por esa baja inversión en investigación y desarrollo. Entonces se propone introducir un llamado, no soy especialista en esto, pero al Ministerio de Ciencia, a los gobiernos regionales, organismos del Estado y a las empresas privadas a incrementar los aportes en I+D, para poder dar cuenta concreta de una moción que va hacia la eficiencia, pero que necesita herramientas y conocimientos para poder avanzar adecuadamente. Con temáticas, por ejemplo, el rol del complejo suelo-vegetación, la recarga de los acuíferos y la regulación de los flujos hídricos, que no lo conocemos. Un elemento central, la disponibilidad de las aguas subterráneas en los diversos territorios, es la que nos está quedando y se está pensando, bueno, vamos a usarla. ¿Cómo la usamos en su relación con las aguas superficiales? ¿Cómo estamos afectando sus equilibrios? Las tendencias climáticas de las precipitaciones, los caudales, los niveles pluviométricos. Es decir, hay una serie de preguntas que aún están sin respuesta y que son necesarias para una adecuada política pública. Y también un comentario también de esta línea, es que quizás, no sé si será el momento, Presidenta, y por su intermedio los integrantes de la comisión, lo señalo que es altamente necesario tener un organismo que centralice el accionar en torno a la gestión de los recursos hídricos, apuntando a la eficiencia. Yo digo luego, la Subsecretaría de Recursos Hídricos puede ser, incluso en un paper nuestro que salió en 4 columnas, el Journal of Hydrology, ya el año 2013 proponíamos una Subsecretaría de Recursos Hídricos para el caso chileno.
¿Por qué necesitamos esto? Y bueno, traigo colación esto de la senadora Proboste, esto Copiapó el 2015, ¿no es cierto? Y suponíamos que no estoy haciendo propaganda a nadie, es la foto es así solamente, y quiero señalar aquí que por esta misma calle pasaron cientos de metros cúbicos por segundo, que además nos impactaron no solamente a la infraestructura, nos impactó vidas humanas. Y eso entonces nos habla de la necesidad de este conocimiento que planteo desde la academia. Pero también les doy algunos ejemplos. Esto es un pueblito en el Gastor, en Cádiz, en España, en el año 56, tenía una serie de problemas. Se le venían abajo una ribera, unos cauces de la zona alta. Empezaron a hacer lo que se llaman las hidrotecnias, es decir, obras civiles, biotecnia, forestación. Esto es lo que tienen hoy. Son los famosos ya pueblos blancos con un ecoturismo. Han restaurado sus equilibrios hidrológicos, pero con lo mismo han logrado llevar un desarrollo económico y ambiental a esos territorios. Pero también tenemos algunos ejemplos, la zona de Illapel, el Cerro Pajaritos, una zona que ha sido tratada, que la hemos también con hidrotecnias, diques, se fijan, vegetación. Lo malo es que la población se está subiendo, y eso es un problema importante porque nos está determinando riesgos. Otra zona también en la cuarta región, en la región de Coquimbo, Novalle, donde tenemos hidrotecnia y donde estamos restaurando espacios importantes y en los cuales inclusive se están llegando a ver loros chicanos. Eso con mis estudiantes los veo. Otro ejemplo que quiero poner del Cerro San Cristóbal. El año 50 era esta la ladera, se venía todo esto abajo, me dicen las casas y lo que había. Esto es lo que tenemos hoy. Hemos restaurado aspectos hidrológicos que tienen que ver con el manejo de la vegetación, con el manejo de los suelos y el manejo de las aguas. Pero también una fotografía que les muestro el viaducto en Malleco, el año 1888. La casa Eiffel, construyendo esta tremenda obra de ingeniería. Fíjense ustedes, miren el paisaje. Este paisaje parecería que fuera quizás de Atacama o de Coquimbo. Eso era en Malleco. Eso es lo que tenemos hoy. Hemos restaurado con una serie de efectos importantes, la gran mayoría positivos, otros negativos, pero hemos estado haciendo cosas. Y otro ejemplo acá de la región del Maule. Esta es la desembocadura del río Maule, el siglo XIX. Miren la cantidad de sedimentos. Esta es la fatídica Isla Orrego, donde murió gente para el maremoto. Ustedes muchos se recordarán. El nivel de sedimentos que había producto de esto, bueno, el río está empezando a funcionar nuevamente, después es decir, hay una circulación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos desafíos para la gestión del agua. Un gran desafío, yo diría, alcanzar un uso sustentable del agua respetando las singularidades territoriales. ¿Cómo podemos ir a la solución? Fortalecer el conocimiento acerca del funcionamiento de esos ecosistemas para una buena generación de políticas públicas. Y además establecer propuestas para racionalizar las demandas de agua en base a las ofertas que nuestros ecosistemas nos plantean como disponibles, no ir más allá. Ejemplo claro, la Ligua Petor. Un segundo gran desafío es la falta de inversión en torno a la investigación en recursos hídricos. Entonces tenemos que ir a sensibilizar a los tomadores de decisión, y por eso agradezco la oportunidad de poner acá, acerca del rol de la investigación y desarrollo en los recursos hídricos y también en el desarrollo país. Pero también hay que establecer sinergias de trabajo entre instituciones públicas y privadas para optimizar recursos. Aquí yo siempre he planteado, por ejemplo, una línea muy relevante sería una unidad de trabajo entre la academia y las Fuerzas Armadas, que tienen muchos recursos, muchos elementos tecnológicos, y en los cuales podríamos incluso empezar a hacer sinergia en base a lo que son, por ejemplo, todo lo que son las catástrofes en Chile. Pero también hay una responsabilidad científica empresarial. Ese 0,38% que yo hablaba, normalmente lo aporta el Estado. Y la empresa privada en Chile tiene poca participación en esto, excepto ciertos grupos. Quiero recordar el grupo Arauco, que tiene una empresa de investigación con 30, 40 doctores que genera I+D, pero en general no tenemos eso. Otros países, el rol del sector privado es muy importante en la investigación científica. Por otro lado, tenemos un desafío en la carencia de una cultura de uso y cuidado del agua ante un escenario de escasez y crisis. Y la posible solución pasa por fomentar estrategias de transferencia y de sensibilización a la población y también fortalecer un currículum de pre y posgrado que fortalezcan una cultura hídrica. Necesitamos incluso, yo siempre he planteado, ingenieros hidrólogos. Cuando tenemos problemas en la agricultura tenemos ingenieros agrónomos, en la forestal tenemos ingenieros forestales, en minería tenemos ingenieros de mina, y para el recurso natural más importante no tenemos especialistas. Los especialistas han derivado desde otras áreas. Bueno, la Universidad de Chile está en un proyecto bastante interesante con el rector Vivaldi ahí en esa línea. Finalmente, hay otro desafío que está asumir la realidad de un escenario de ofertas limitadas, con legislaciones insuficientes y también con conocimientos limitados. Entonces, la posible solución está por un nuevo paradigma, dirigido hacia un nuevo óptimo. Nosotros hemos sido muy competitivos como país, pero en base a la competencia de la destrucción quizás entre actores, a una competencia muy leonina, muy draconiana entre actores.
pero tenemos que cambiar a un modelo y el agua lo demanda, que tiene que estar basado en la colaboración entre actores. De esa manera podemos permitir la racionalización de las demandas de agua en base a la oferta disponible y principalmente bajo escenarios climáticos de incertidumbre. Eso es, Presidenta. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su presentación, por los alcances que hace a nuestro proyecto de ley. Y creo que además es muy relevante algunos datos que nos entrega, sobre todo en materia de investigación y desarrollo. Creo que también debiera ser un objetivo y un propósito de esta comisión, una conversación con el Ministerio de Ciencias a propósito del proceso presupuestario que se avecina. Así es que muchísimas gracias, profesor. Creo que hay hartas coincidencias también en lo que nos plantea usted respecto a algunos artículos en particular, lo que dice relación con las exenciones en el artículo 2 y sus propuestas en el resto del articulado del proyecto. Así que muchísimas gracias. Queremos dar la bienvenida a la académica Verónica Delgado, que también se suma a este panel de académicos. Si le parece, al profesor Santibáñez y a John, le podemos ofrecer de inmediato la palabra a la profesora para que después de ello podamos complementar también con las presentaciones que ya tuvimos la posibilidad de escuchar, pero que queríamos profundizar en el día de hoy, tanto del investigador John García como del profesor Fernando Santibáñez. Así es que, Verónica, le ofrecemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. A través de su intermedio, Presidenta, quisiera saludar a todos los integrantes de la comisión y a los estimados colegas que hoy día están tratando también de aportar a esta excelente iniciativa que es el proyecto de ley que han presentado vía moción parlamentaria. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Se ve? Sí. Bueno, estas observaciones las hago desde la Universidad de Concepción y siempre sepan ustedes que tendré la mejor disponibilidad, como lo he hecho hasta ahora, para concurrir a todas las veces que se necesita quizás el aporte de la academia y desde la academia de regiones. Este proyecto de ley que me alegra que se esté discutiendo, se da en un contexto complejo con el tema del agua, que obviamente se ha agudizado con el cambio climático y que es una de las vulnerabilidades principales que tiene el país, donde cuesta tomar decisiones, cuesta avanzar, porque no tenemos información con la que trabajar, porque hay una crisis institucional con más de 40 organizaciones y hoy día se está discutiendo si tenemos que transformarnos en una subsecretaría, en una agencia o en un ministerio, con una crisis normativa por tener un código tan atrasado que no es capaz de hacer frente a la falta de agua y a la adaptabilidad ante el cambio climático, y lamentablemente con muchos conflictos sociales derivados de esta falta de agua y de la mala gestión del agua, y con el consiguiente deterioro ambiental también, que es a lo que yo principalmente me dedico, a la protección del medio ambiente. Yo soy una profesora de Derecho Ambiental que hace 7 años me vi un poco forzada a meterme al tema del agua porque me di cuenta que eso estaba realmente repercutiendo en la salud de nuestros ecosistemas. He trabajado en un proyecto que se llama el cómo ambientalizar el derecho de agua, la Constitución, el Código de Agua y los demás reglamentos, y también lo hago como integrante de 3 mesas de científicos que trabajaron para la COP. Yo integré la mesa Agua, la mesa Océanos y la mesa Biodiversidad, porque creo que hay que respetar en el derecho el ciclo hidrológico, y la participación en estas 3 mesas me permitió así, espero, haber contribuido. Creo que este proyecto de ley debiera contar con el apoyo del gobierno. Yo sé que
está redactado en términos no tan obligatorios y que tuvo limitaciones en su redacción porque hay muchas normas que debieran ser de iniciativa del gobierno. Yo espero que el gobierno lo apoye, porque de hecho en la mesa política del agua que se conformó en noviembre, en la sesión 9, y marcado con amarillo, se agregó la eficiencia hídrica como un eje transversal a los originales objetivos que tenía la mesa. O sea, hubo un aporte y uno de esos aportes fueron la protección de los ecosistemas, que me interesa particularmente, y la eficiencia hídrica de la cual trata este proyecto. Se transformó en un eje transversal, el eje número 11, y las autoridades en ese minuto, en el informe que entregaron al presidente de la República, dijeron que iban a trabajar en eficiencia hídrica, pero en estos temas, la clasificación de equipos, tecnologías, maquinaria y la función de su eficiencia hídrica, en políticas de incentivo al uso eficiente del recurso, política de incentivo, un premio, no solo el garrote, sino que ahora un premio al incentivo al uso eficiente del recurso, incluyendo incluso que discutamos el tema de las tarifas. Y los otros puntos se relacionan bastante con este proyecto de ley, porque el informe de la Mesa del Agua dice que va a trabajar en la medición de las mejoras de eficiencia en el uso del agua, abarcando la tecnificación del riego, que es algo que este proyecto asume, el reuso en los sectores industrial y minero, y la reducción de pérdida a las empresas sanitarias, que podrían ser temas que este proyecto pudiera incluir. Y ya en una frase un poco más débil, el informe señala que se va a trabajar en la adopción de herramientas como la huella azul y la huella verde por regiones y por sectores, que es algo que han recomendado también otros especialistas que han venido acá a conversar, declarando que pueden ser útiles. O sea, no hay una decisión todavía de adoptarlas, pero sí de analizarlas. Las ideas básicas del proyecto de ley, a mi juicio, son 6. Yo me quiero referir a las 2 últimas que tienen que ver con la agricultura. Las 4 primeros que quiero exponer, que no coinciden con el orden del proyecto, es que el proyecto ofrece ciertos instrumentos para la eficiencia hídrica y son, por ejemplo, que los consumidores podríamos pedir a la Agencia de Sostenibilidad que trabaje en indicadores, en certificaciones de eficiencia y huella de agua para artefactos, productos y un sector importante, el sector de la construcción. Yo prefiero hablar de la construcción porque en realidad el permiso se llama permiso de edificación, pero es para todo tipo de construcciones, y esto va a significar hablar también con la ley de urbanismo y la ordenanza general. En un segundo lugar tenemos los sellos para productos agrícolas, forestales y de la minería, que recién han sido comentados por el profesor Pizarro, que podría ampliarse, donde también se deberían trabajar por la agencia o por otro organismo, como sea, por ejemplo, recomendado por el Consejo Minero, en indicadores, estándares, certificaciones de eficiencia y la huella hídrica para que ellos trabajen con sellos. Entonces aquí también habría que preguntarse cuál es el incentivo a que estos sectores avancen a estos sellos o certificaciones internacionales. Luego tenemos un tercer instrumento que es general, que es el que todos los sectores que entren, todos los proyectos que entren en el sistema de evaluación de impacto ambiental, todos, pero solo aquellos que deban hacerlo por un estudio de impacto ambiental, y aquí también se ha recomendado ya ampliarlo también a las declaraciones de impacto ambiental, deban abordar aspectos que al día de hoy el CIA no aborda, que es o la huella del agua, o límites de consumo, o metas de eficiencia. Hay algunos proyectos que han, por ejemplo, proyectos mineros, hay algunos que en el sistema de evaluación de impacto ambiental han tenido que trabajar en estos temas. Y también hay otros especialistas que han dicho que como en el CIA lo que se trata es de evaluar impactos ambientales, quizás no sería
no sería adecuado trabajar en exigir estas tres cosas, que todos los proyectos de cualquier región presenten en la evaluación ambiental la huella del agua o los límites en el consumo o sus metas de eficiencia, pero se podría trabajar con el CIA en cuál sería lo más adecuado para que se trabaje en todos los proyectos en alguno de estos índices. Y también, como decía el profesor Pizarro, se establece una herramienta, un instrumento para los sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvia, que serían exigidos a industrias o instalaciones que tengan más de 5.000 metros cuadrados, y que en algún momento se habló de pedir incluso en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero creo que también se puede pedir no necesariamente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es importante que esas aguas no tengan contacto con algo que las pueda contaminar, o que si se ven afectadas cumplan con la norma de riego, si es para utilizarse en normas de riego, o en un sistema en el mismo proceso, por ejemplo, a través de procedimientos, procesos industriales cerrados con recirculación, para así evitar la descarga entonces al alcantarillado. Y ahora me quiero referir a los dos otros aspectos que plantea el proyecto y que tienen que ver con el mundo de la agricultura. Estos dos temas son básicamente dos. Uno, establecer ciertas obligaciones para los beneficiarios de la ley 18.450, con algunas excepciones que también el proyecto considera y que tiene que ver con aquellos usuarios de esta ley que son más pequeños. Y el complejo tema del ingreso de la agricultura al sistema de evaluación de impacto ambiental, y que ha sido el tema menos comentado dentro de todos los invitados que han sido recibidos por esta comisión. Por eso me quise enfocar más bien en estos temas y en el mundo de la agricultura. ¿Por qué? Porque el mundo de la agricultura en Chile es bien particular. Es un mundo muy importante que se asocia al nacimiento de este país, al desarrollo que ha tenido en todos estos años. Somos un país agricultor que da trabajo, que existe en muchas regiones del país y que además se proyecta, no sé si tan justificadamente con el tema del agua, en una potencia agroalimentaria, así lo dijo el presidente de la República. En materia de disponibilidad de agua, la agricultura es, todos lo sabemos, su mayor usuario. Y ya hay pequeños agricultores, medianos y grandes agricultores. También sabemos que la gobernanza del Código de Aguas, que es una gobernanza bien particular, establece un sistema de autogestión privada, en que el Estado poco tiene que intervenir. Por lo tanto, son los usuarios, o los llamados poderosos, los que deciden y gestionan el agua en el país. Lamentablemente, y así lo dicen distintos diagnósticos internacionales y trabajo, centros de investigación, las organizaciones de usuarios no tienen competencias ambientales. Entonces, ellas no cuidan mucho el recurso agua porque no tienen obligaciones impuestas para hacerlo. Tampoco miden mucho la cantidad de agua y menos calidad, a pesar de que con la reforma de la ley de enero del 2018 ahora van a estar obligados a hacerlo. Se ha empezado por regiones y esperemos que pronto sigamos avanzando en que los usuarios midan, porque tenemos que saber cuánta agua tenemos y en qué calidad está esta agua. Pero también los diagnósticos determinan que el cambio de uso de suelo agrícola ha afectado a ecosistemas valiosísimos, y tenemos en el último tiempo varias denuncias por el cambio de uso de suelo, especialmente a nuestros pocos bosques esclerófilos en el país. Por otro lado, tenemos un sector que es muy apoyado por el Estado, por las razones que ya les dije. Somos un país agricultor y que hay mucho trabajo, etcétera. Pero
es un proyecto que a veces otros sectores, como el minero, dicen, mira, la agricultura es totalmente desregulada, ellos no tienen que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, el Estado les construye embalses, le hace programas para regularizar los derechos de agua, y esto no es menor, porque si bien necesitamos que ellos regularicen sus derechos de agua para saber cuánta agua está otorgada, y son cientos los agricultores que están financiados con recursos públicos para regularizar sus derechos y que luego puedan avanzar a las organizaciones de usuarios, sepan que estas regularizaciones de derechos no respetan el caudal mínimo ecológico, y que hay diagnósticos internacionales que dicen del abuso que se está dando al procedimiento de regulación del artículo 2º transitorio. Por lo demás, y aquí me voy a referir un poco más detalle, es una actividad fuertemente subsidiada con el recurso de todos los chilenos, ya sea en el uso de agroquímicos, en todos los proyectos de la Comisión Nacional de Riego, que tiene que ver básicamente con riego, pero también con ahora embalses y con recarga de acuíferos, y que existen diagnósticos internacionales claros acerca de que en el sector agrícola hay un problema de calidad de agua, de contaminación, principalmente difusa. Muchos de sus canales están contaminados, y esos canales se quieren hoy día utilizar incluso para la recarga de acuíferos. El Banco Mundial en el año 2011 y 2013 nos dijo, como uno de los 9 vacíos de nuestra legislación, entre otros vacíos, la gestión integrada de cuenca, que todos los especialistas que aquí han venido a hablar han dicho es absolutamente necesaria, la visión de la cuenca, el manejo integrado de la cuenca. Bueno, en Chile, otro de los 9 vacíos es que no está regulada la contaminación difusa, agrícola y forestal por nutrientes y pesticidas. La contaminación estaría por el uso de químicos, pero también por el riego, que a veces se hace con agua servida o con aguas que no cumplen con todas las condiciones de la norma de riego, y también porque hay muchos canales que están contaminados y que trasladan agua contaminada a los riegos, o que si los canales no están, no sé, pavimentados, voy a decir una palabra, cubiertos, se traslada la contaminación a las aguas subterráneas, junto con recargar los acuíferos, que a veces, por cierto, es muy bueno. De hecho, en el informe de la OCDE, que es un informe que tanto miramos por este afán de querer ser país desarrollado, el informe del 2016 nos dice que nosotros estamos tomando decisiones sin información y con incentivos perversos. Y esto es muy importante. Nos dice el Banco Mundial, por una parte, que nunca se han estudiado los efectos de los subsidios que Chile está entregando en tecnificación del riego sobre la recarga y la contaminación de los acuíferos, y que tampoco la normativa considera incentivos verdes. Y estamos concentrados en los incentivos que la OCDE llamó perversos. El incentivo del decreto ley 701, el incentivo perverso de la patente por no uso, y el incentivo al riego tecnificado y al uso de agroquímicos. Ahora, esto que está relacionado, los incentivos perversos del riego tecnificado, y que está relacionado a la ley 18.450, se va a mantener. Ya está la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, está en la mesa del agua política, están los discursos, en la cuenta presidencial y en los llamados a concurso de este año, del 2020. Está nuevamente llamado a invertir subsidios, a incentivar estas actividades que han sido cuestionadas desde diagnósticos internacionales. Ahora, esta ley tiene fecha de caducidad, el próximo año. Van a tener que discutir en el Congreso Nacional si esta ley continúa, y si esta ley continúa, quizá es el momento, ¿no es cierto?, de hacerla más eficiente, como se quiere en este proyecto, y de ambientalizarla, como es la propuesta que haremos en su momento, ojalá, si nos invitan a la discusión de la prórroga de esa ley. Y estos diagnósticos internacionales
coinciden con los de la mesa del agua en la que yo trabajé, en la mesa COP, que dice que es difícil tomar decisiones sin información, que falta manejo integrado de cuenca y que cuestiona la política nacional que hemos tenido en embalses y en riego. Por ejemplo, en las recomendaciones en materia de infraestructura, 156 científicos que trabajamos en la mesa del agua, recomendamos revisar la política de incentivo al riego, no concentrarnos solo en la eficiencia, sino los efectos que esto está causando en cada cuenca. En las recomendaciones en relación a la calidad del agua, la Mesa del Agua recomienda avanzar en la contaminación difusa que provoca la agricultura, pero hacer mejoras ambientales al sistema de riego tecnificado para los productos agrícolas. Y finalmente, la Mesa de Adaptación se hace presente todos los problemas que los cambios de uso de suelo, es decir, el aumento de la superficie agrícola que se logra vía Ley 18.450, está ocasionando con la pérdida de nuestra biodiversidad y que esto debiera ser mejor analizado. Ahora, también me pueden decir que la Ley 18.450 tiene un componente ambiental, porque yo les estoy diciendo avancemos en la ambientalización de esa ley, pero es letra muerta. El artículo cuarto, el artículo de la ley dice que objetivamente la Comisión, al otorgar las bonificaciones de la ley de riego, va a considerar objetivos ambientales que eviten la degradación del suelo y el daño ambiental, pero si uno revisa en realidad esta ley que vamos a tener que discutir, que van a tener que ustedes discutir el 2021, porque se va a tener que discutir si se prorroga o no, es una ley que en su corazón tiene el que las bonificaciones se entregan para aumentar el área de riego. Y si bien también con letra azul yo les pongo que se tiene como objetivo avanzar en la eficiencia, y por eso que había un profesor que decía, mire, la ley 18.450 ya es una ley que trata de la eficiencia, y este es un proyecto de ley que nuevamente habla de la eficiencia de las bonificaciones, y van a tener que conversar. Yo puedo decir que quizás son pocos los avances que se han hecho en eficiencia hídrica sustentable en la aplicación de esta ley, porque en realidad la eficiencia se ha dirigido a aumentar el área de riego. Entonces ahorramos agua, estamos subsidiando que se ahorre agua, pero esa agua es para aumentar la superficie agrícola. Ahora, si uno mira a su vez, por ejemplo, las ponderaciones para evaluar los proyectos y así asignarles mayor puntaje, no se ve la eficiencia, no se ve la sustentabilidad y se ve el costo de ejecución del proyecto, cuánta superficie tú estás aumentando de tierras cultivables, el costo total del proyecto, y cuando uno ve en el artículo 5 la ponderación, en realidad recibe más puntos mientras más superficie tú estés agregando como tierras agrícolas. Si uno revisa una ponencia que hace poquitos días dio la Comisión Nacional de Riego, los concursos 2020 van a que la ley 18.450 avance en aumentar el porcentaje se va a dar más plata, más dinero para el riego tecnificado. El 2019 se trabajó en 18.000 hectáreas tecnificadas, pero ahora también se va a agregar para concursos para embalses pequeñitos y un programa nacional de recarga de acuíferos que ayer el profesor Arumí me contaba, con el cual yo trabajo en la Universidad de Concepción en recarga de acuíferos, que no ha resultado mucho por en realidad la falta de información sobre la calidad de las aguas a recargar, los trámites que hay que hacer, etc. Este proyecto de ley entonces, y ahora ya nos vamos derechamente a lo que propone para la ley 18.450, propone 4 obligaciones, 4 garrotes para los beneficiarios de la ley 18.450, en el sentido de que si nos vamos a beneficiar con los subsidios de esta ley, hay que cumplir con ciertas obligaciones dirigidas a realmente avanzar hacia la eficiencia hídrica,
como que tú hagas un informe anual a la DGA sobre tus consumos de agua y si ves oportunidades de eficiencia para el otro año, que implementes un sistema de gestión y eficiencia del uso de agua que seguramente también lo va a terminar financiando la CNR, como en algunos casos ya lo hace, que cada 2 años te sometas a una auditoría externa acerca de tu eficiencia hídrica y de la huella hídrica. Y aquí lo más complejo es que si te viste beneficiado con una bonificación del Estado y ahorraste agua, eso no se utilice para aumentar la superficie de tierras cultivables, sino que no que no toda vaya para ello, sino que haya un retorno, una devolución de al menos un 25% a la fuente de agua. Y esto quizá es el tema más complicado. Hay otros expertos que han dicho, ¿por qué 25 y por qué no 50? ¿Ah? ¿Por qué más? Pero el punto es la vía de cómo hacerlo. El director general de Aguas dijo en una sesión pasada, bueno, habrá que pedirles que ellos renuncien a los derechos de agua, que los devuelvan en esta parte. Y esto puede ser un poquito complejo porque así ellos no pagarían la patente por no uso, ese sería el primer beneficio, y porque dejarían agua disponible para la cuenca. Le va a traer quizás algunos problemas si es que están en una organización de usuarios, de cuánto vale ahora su participación en esta organización, porque las organizaciones son las que distribuyen, y si tú tienes 1 litro por segundo en el papelito, eso no es lo que en realidad la organización de usuarios gestiona en definitiva. Pero lo importante sería el que viéramos el camino de cómo entonces recuperar esas aguas que con dinero del Estado ha ahorrado un agricultor, y dejarlos disponibles, dice por ejemplo la Fundación Chile, pero dejarlos disponibles ¿para qué? Yo no soy partidario de que vuelvan a ser disponibles y que la DGA los vuelva a poder entregar. No, yo soy partidaria de que esto sea disponible en el sentido de que queden inmediatamente amarrados a una reserva de agua estatal para el futuro, para el consumo humano o para el funcionamiento de los ecosistemas. Tenemos tantas cuencas sobreexplotadas en que a veces hablamos de derechos que no existen y podríamos ahí recién ir recuperando el agua que extraordinariamente se ha otorgado en las cuencas. Y en relación a las excepciones, me parece bien excluir a los más pequeños, por cierto. Se ha dicho que a veces los pequeños productores agrícolas de 2 hectáreas de riego básico no son tan pequeños, y otros expertos han sugerido revisar que realmente no se impongan estas 4 obligaciones a los más chiquititos. Y a mí me gustaría proponer que también se incluya como beneficiado a la agricultura orgánica, ecológica o biológica de la ley 20.089, en que ella, para obtener su sello, sí tiene que acreditar ante la certificadora todas unas exigencias en relación a cómo ella tiene que hacer un riego sustentable. Paso al segundo punto, que es un punto complicado, que es el ingreso de los proyectos agrícolas al sistema de evaluación de impacto ambiental. A mano izquierda ustedes ven lo que se propone en el proyecto, que entren proyectos de riego o proyectos de cultivo agrícola, que vamos a ver que es una expresión que también se ha utilizado en otros países, pero que ha sido criticada porque dejaría fuera a las plantaciones. Y el proyecto de ley propone que el sistema de evaluación de impacto ambiental, en un reglamento, como siempre se hace, determine cuáles proyectos tienen que entrar al CIA, cuáles no, dependiendo, dice el proyecto de ley, de las magnitudes del proyecto, del uso que le den al agua de acuerdo al balance hídrico de la cuenca, es decir, localizado el análisis, el tipo de cultivo, la tecnología de riego utilizada, el suelo y la zona del país. ¿Qué está pasando hoy día en el CIA? ¿Ah? Hoy día no están efectivamente los proyectos de riego ni las explotaciones agrícolas, sí están las agroindustrias, pero
Cuando se evalúa una agroindustria, se evalúa el establecimiento, pero no de dónde le llegan los insumos. Entonces, no hemos tenido nunca una evaluación ambiental de los efectos que estos cultivos causan en el medio ambiente, porque por lo demás esos cultivos son de otros titulares, son de distintas regiones, etc. Sí está, y voy a incluir aquí un poco en concordancia con el profesor Pizarro, que sí están también, por ejemplo, la ganadería, la crianza, lechería y engorda de vacunos, ovejas, porcinos, de grandes dimensiones, y eso nos ha traído muchos problemas en el sistema de evaluación de impacto ambiental, muchos problemas en su evaluación, principalmente porque, y esto mismo puede ocurrir con los proyectos agrícolas, son sistemas desregulados. Y el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona con que si el proyecto cumple o no con la normativa vigente, si cumple con la norma de emisión de las descargas al río, si cumple con la norma de emisión de las emisiones al aire. Y entonces en el sistema de evaluación de impacto ambiental nos hemos dado cuenta que hay ciertas actividades, por ejemplo, cuando ellos tienen que tener cultivos para alimentar sus animales, que no hay mucha regulación, menos aún para la aplicación de los purines a los terrenos. Hay soluciones distintas dependiendo de las regiones. Esto se hace en base a las facultades discrecionales, algunos manuales o guías del SAC que no son vinculantes, son manuales de buenas prácticas agrícolas. Entonces, cuando hay proyectos que son muy desregulados, esto es quizás un problema en el CIA, pero a la vez el CIA es la gran oportunidad en Chile, que cuando algo es desregulado se puede avanzar vía criterios regionales, porque las comisiones regionales pueden tener criterios regionales para los proyectos de inversión, ya lo hemos hecho, por ejemplo, con los proyectos de relleno sanitarios cuando antes no había reglamento, y la dirección ejecutiva del SEA puede trabajar también con guías para determinados tipos de proyectos. Y finalmente está también la fumigación aérea de químicos ante plagas, qué sé yo, pero que no hay nunca entrado un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el límite que se puso, que esto tiene que afectar a más de 1000 hectáreas, es un límite que no se cumple y por lo tanto esto es letra muerta. Así que también nos tenemos que preocupar de que los numeritos que le pongamos al ingreso al CEA a los proyectos agrícolas, si es que esta postura avanza, en definitiva, no quede tampoco en letra muerta. De ahí que mi principal aporte haya sido en esto, en ver qué proyectos agrícolas o de riego ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental en otros países, y podemos ver que en el contexto europeo, en la directiva marco europea que rige para todos los países de la Comunidad Europea, avanza y se erige un criterio muy importante, que es que solo entra en evaluación ambiental aquellos proyectos que cambian el uso del suelo. Es decir, que por primera vez se trata de tierras que van a ser dedicadas a la agricultura. Aquí hay un cambio de uso de suelo por primera vez, y que además se trata de una explotación agrícola intensiva. Entonces yo les quiero hacer llamar la atención sobre estos criterios que rigen en gran parte de los países europeos, con alguna diferencia, porque también los países, Italia, España, tienen algunas reglas diferentes, porque cada uno avanza según el estrés hídrico que también tenga, o si son países agricultores o no que quieren facilitar la agricultura. En el caso de Perú, el cambio de uso de suelo también se erige como uno de los criterios, es decir, cuando tú cambias el uso de suelo de zona de bosques a actividades agrícolas, entras al CIA. Cuando el cultivo sea agrícola para biocombustible, siempre entras al CIA. Y cuando se trata de cultivo agrícola desarrollado en forma incentiva, también tienes que entrar al CIA, pero aquí se ha criticado el que se hable de cultivo, que habría sido mejor hablar de explotación agrícola como en Europa, porque los cultivos dejan fuera las plantaciones, el cultivo de maíz, no sé si incluye, no sé, la plantación de limonero, de nogales y de los famosos paltos. Y en el 2013 ellos simplifican su regulación
y si bien hoy día hacen entrar a evaluación ambiental los proyectos de riego, solo hacen entrar a los proyectos de riego cuando estos proyectos de riego incorporen nuevas tierras agrícolas, aumenten la superficie de las tierras agrícolas, pero ya no entran los proyectos de mejoramiento de riego a terrenos que ya eran agrícolas y que eran regados. En Colombia no entran los proyectos agrícolas, solamente los proyectos de riego desde 5.000 a 20.000 hectáreas de riego, o sea, las dimensiones son grandes, algunos con estudios de impacto ambiental, otros, los más chiquititos, los que van de 5.000, van solamente con declaración de impacto ambiental. En Argentina, que es un país cercano, que también quiere ser potencia agroalimentaria y que en el fondo compite con nosotros, hay muchos criterios, lo decide cada provincia. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es una gran provincia productora agrícola, no tiene mayores exigencias. En Tucumán, el criterio sigue siendo, por ejemplo, el cambio de uso de suelo. En Neuquén, que el riego rural sea de más de 100 hectáreas. Hay provincias que entran a evaluación ambiental la sola captación de agua subterránea porque ellos quieren proteger fuertemente sus acuíferos, y entonces vemos que en las distintas provincias argentinas hay bastantes y diversos criterios acerca de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental a la agricultura o derechamente solo el riego. En México también. El cambio de uso de suelo se erige como el gran criterio, es decir, si tú tienes suelo valioso desde el punto de vista natural, con bosque, entras a evaluación ambiental si los vas a transformar a actividades agropecuarias, eliminando o fragmentando hábitat protegido, hábitat importante, o cuando derechamente la actividad agropecuaria puede causar impactos ambientales importantes en ecosistemas valiosos. Entonces aquí el criterio de cambio de uso de suelo, cuando por primera vez vas a destinar la tierra a la agricultura, hace que tú ingreses al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero unido a veces con lo que se está empezando a discutir en Chile sobre si todos los proyectos tienen que entrar al CIA o más bien cualquiera de ellos sea, pero que los impactos que causa sean los significativos. Las excepciones me interesan, porque no entran al CIA todo lo que es el autoconsumo familiar, la agricultura orgánica, no importa sus dimensiones, y me parece muy interesante que se empiece a hablar de que las reglas no pueden ser las mismas dependiendo cuando los cultivos agrícolas se hacen en pendiente. Ese me gustaría a mí rescatar como un criterio importante que podríamos introducir en nuestra agricultura y no estar bonificando, por ejemplo, agricultura en cerros con alta pendiente. De tal manera que después de esta rápida revisión, ya que voy terminando, así como el proyecto de ley a mano izquierda propone que ingresen al CIA proyectos de riego y o cultivo agrícola, ya vemos que en el derecho comparado entra más bien cuando hay un cambio de uso de suelo. También a veces no entra el cambio de uso de suelo, pero entra el riego, que a veces se habla de cultivo y que convendría incluir las plantaciones, y es mejor hablar de explotación agrícola para que las incluya a ambas. Es difícil la evaluación del sistema, la evaluación ambiental de los cultivos si es que estos van cambiando un año a otro, si son granos, por ejemplo. En cambio, ya cuando son de plantaciones, tienen una vida más extensa que podría justificar la evaluación ambiental y el seguimiento del proyecto en el tiempo. Y también es interesante aquellos países que avanzan en más bien las actividades, cuando una actividad agrícola puede causar impacto a un territorio valioso, y si ella justifica que no entra a evaluación ambiental. En el término de magnitudes vimos que varios países hablan de la explotación intensiva y tendríamos que buscar la definición de qué se entiende en Chile y por zonas del país a lo que podríamos entender como agricultura intensiva, o fijar como en otros países el número de hectáreas derechamente. Ahora,
El proyecto de ley propone que el reglamento del CIA diga qué proyectos ingresan al CIA dependiendo del uso de agua en función del balance hídrico de la cuenca. Yo coincido con que, como han dicho otros expertos, es muy importante que esto se analice en cada cuenca porque son tan diferentes, ¿no? Y no es lo mismo fomentar, tomar medidas en la parte alta de la cuenca, en la parte sur, y habría que dar una regla en aquellas cuencas que no tenemos balance hídrico, que es la regla general de nuestras cuencas. El gobierno ha comprometido a hacer los 101 planes de cuenca, que son solo estratégicos, no son planes de gestión integrada, pero al menos un primer paso, y es solamente un balance hídrico y vamos a tener 10, se supone, por año. En cuanto al tipo de cultivo, si es que los expertos consideran que es importante la evaluación ambiental, preferiría hablar de cultivo, pero también incluir las plantaciones que no queden fuera. Considerar la tecnología de riego, no entiendo si es para castigar el riego, no sé, mecanizado, o para eximir a aquellos que ocupan riego más moderno. Y también, obviamente, influye el tipo de suelo y la zona del país, y sepan que si esta norma, en definitiva, queda y se transforma el CIA para incorporar a la explotación agrícola o a los proyectos de riego, sepan ustedes que hay varias letras que distinguen el ingreso del CIA por zona, por macrozona, por regiones, porque todos entendemos que nuestro país es diferente y que dependiendo de eso, las exigencias son distintas desde el punto de vista ambiental. Termino entonces felicitando en general esta iniciativa. Es un gran tema, es una gran oportunidad, debería ampliarse a otras actividades, el gobierno debiera apoyar porque lo subió como un eje transversal en la mesa del agua. Aporta además en información, que es el paso 1, igual aporta en información, que es el paso 1 que nos decía el experto de Israel que tenemos que manejar y que esto contribuiría. Y creo que para mejorar algunos aspectos terminológicos que otros expertos han hecho sobre qué es huella hídrica, eficiencia, que hay tanta certificación internacional, existe nomenclatura a la que podemos adherirnos y experiencia en Chile, sobre todo con la Fundación Chile y experiencia nacional de varios sectores que ya están avanzando en eficiencia hídrica y en la huella hídrica. Ahora los números son impactantes. Cuando yo escuché decir al director de la DGA que con un 5% de eficiencia hídrica nos ahorrábamos los 26 embalses, o escuché los números de la Fundación Chile de que si logramos la eficiencia del 13%, dejamos pero miles de metros cúbicos disponibles en las cuencas, yo creo que es imprescindible avanzar en proyectos como estos. O sea, realmente, bueno, igual dijeron después que se van a hacer los 26 embalses, pero para mí fue impactante que nos podríamos haber ahorrado los 26 embalses si avanzamos en eficiencia hídrica. Entonces tenemos que avanzar en este proyecto con limitaciones, con obligaciones, con garrotes, como se dice, pero también ofrecer zanahoria, ofrecer incentivos verdes. Yo siempre soy partidaria de que de los incentivos perversos pasemos a los incentivos de sostenibilidad. Y si vamos a mantener la ley 18.450, que es una ley que sobre todo en los últimos años se ha enfocado en los pequeñísimos agricultores o en las obras medianas y que realmente ha sido un aporte para el país, yo pienso que si se ha de mantener esa ley, ha de mantenerse para los chicos, ayudarlos, capacitarlos, sobre todo ayudarlos a medir, ayudar a gestionar, a que sean cada vez más eficientes y ambientalizar esta ley, que es lo que estaría pendiente, ambientalizarla y que realmente se dé puntaje a las actividades sustentables que postulen. Les sugiero revisar las excepciones y realmente ver si conviene exigir o no estas obligaciones de informes de auditoría y de gestión a los pequeños propietarios agrícolas, porque no todos son tan pequeños propietarios agrícolas, depende de la zona, pero sí incluir a todos los chiquititos y a la cultura orgánica.
y asumir el tema de que lo más complejo es cómo hacerlo que no aumenten la superficie con una prohibición. Por ejemplo, si tú te vas a beneficiar de la ley 18.450, te prohibimos aumentar la superficie, pero eso es el corazón de la ley 18.450, y deja disponible esa agua para los demás. En cuanto al ingreso al CIA, es un tema complejo, porque la agricultura es un sector desregulado, no tenemos muchas normas para aplicarle, pero tenemos experiencia comparada que revisar, no se tendría que quedar en tierra muerta, y todo sería más fácil, por cierto, si tuviéramos planificación de la cuenca. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a la académica Verónica Delgado por su aporte y su contribución en este proyecto de ley, y que además lo hace desde la participación también como miembro de la Mesa Nacional del Agua, y nos ha permitido ver las coincidencias en este proyecto de ley con lo que se ha establecido en la Mesa Nacional del Agua. Nosotros también, por cierto, esperamos que esta moción parlamentaria pueda ser apoyada por el gobierno con el propósito de tener un conjunto de mayores facultades. Le damos la bienvenida también al senador Alejandro Navarro, que participa en esta comisión en representación de la senadora Adriana Muñoz. Profesor Santibáñez, damos tiempo si es que queda algo pendiente, o abrimos la ronda de preguntas de los senadores y senadoras de las presentaciones que había hecho ya en la sesión pasada el profesor Santibáñez, el investigador Ayón García, y de lo que hemos conocido de las presentaciones del profesor Roberto Pizarro y de Verónica Delgado. ¿Qué sugieren las senadoras y los senadores? ¿Abramos la ronda de consulta o escuchamos una síntesis del profesor Santibáñez para que retomemos? Recordemos que estamos citados a las 11 a la sesión especial y tenemos que votar antes de senadora Allende y senadora Bensberger. Breve, Presidenta. En primer lugar, yo quiero agradecer muchísimo las presentaciones que nos han hecho hasta ahora. En esta ocasión, estas dos últimas presentaciones, tanto del académico Pizarro como de Verónica Delgado, creo que ha sido realmente un gran aporte. Yo me siento muy contenta y muy orgullosa de la valoración que se hace, con mucha franqueza. Yo creo que hemos dado un puntapié inicial potente. Y yo creo que todas estas observaciones que nos hacen para mejorar el proyecto nos ayudan muchísimo. Pero claro, tenemos una piedra de tope, y aquí es muy importante, en algún momento vamos a tener que hablar hasta dónde la autoridad gubernamental está dispuesta a apoyar esto, para que nos ayude por las limitaciones obvias que nosotros tenemos. Por eso muchas veces el fraseo del proyecto es justamente no tan asertivo o no se puede terminar. Pero más allá de aquello, hay una total coincidencia. Primero, todo se valora de que es necesario avanzar en eficiencia hídrica, como lo primerísimo. Lo segundo es que hay una total coincidencia. De verdad no podemos mejorar lo que no conocemos. O sea, la falta de información, la falta de medición, lo que dijo con tanta certeza el representante de Israel, es que efectivamente, ¿cómo mejoras algo si no conoces lo que tienes? Las entradas, las salidas, en fin. Entonces yo creo que esta es una tremenda lección como país para avanzar en lo que es la información. Y por supuesto, yo puedo coincidir mucho con lo que dice el académico Pizarro en torno a avanzar en I+D. O sea, obviamente que quisiéramos mucho más inversión en investigación, tecnología, en fin. Pero yo quiero, además de decir aquello, yo creo que con la profesora Delgado, ella se centró en un tema que efectivamente fue menos tocado, entiendo, la exposición anterior, porque todas las demás coincidimos en el diagnóstico, digamos, la dispersión, la falta de institucionalidad, la falta de participación activa del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto lleva, por supuesto, una mala gestión. Entonces, tenemos que partir por revisar, coincidiendo en el diagnóstico, nuestra gestión, porque nuestra gestión, mejorar la gestión nos va a permitir, evidentemente, ahorrar recursos. Ahora, aquí viene lo interesante. En nuestro planteamiento, y yo creo que es un tema muy rescatable, nuestro mejoramiento de gestión y la eficiencia hídrica y el ahorro del agua no se puede transformar en que sigamos ampliando el uso de la explotación, porque esa es la palabra, como nos dijo Verónica Delgado, explotación. Más que cultivo. Ya aprendí algo nuevo, me parece muy potente, porque
es más amplia la consideración, pero de eso se trata. Entonces, aquí nosotros tenemos un gran desafío, que es por ese lado. Entonces, también es cierto que falta esa evaluación que no se ha hecho. Se habla de la tecnología, sobre todo al ministro de Agricultura le encanta hablar de cómo se ha ido tecnologizando la agricultura y cómo nos vamos a volver una potencia alimentaria, pero no hay una correlación con una medición de qué ha significado respecto a los ecosistemas y qué significa efectivamente. Y además, si el objetivo principal es ahorrar para aumentar las extensiones de áreas para explotación agrícola, nos estamos dando vuelta en lo mismo, porque entonces vamos a seguir usando el agua de esta manera intensiva que estamos viendo que con cambio climático, con el aumento de la demanda, no es posible. Entonces aquí hay un círculo que debería ser virtuoso que no necesariamente lo está haciendo. Y por último, ella tocó el tema que me interesa que también tengamos presente, Presidenta, que yo sé que es complejo, pero que es muy importante. O sea, yo, de verdad, usted también lo sabe muy bien porque representa la región de Atacama. Nosotros sabemos la cantidad de exigencias que se hacen a la hora de evaluar un proyecto minero. Es real. O sea, puede llegar hasta 1000 permisos, lo hemos tenido casos concretos, pero suena bastante curioso la forma en que está legislado en nuestro país de que los proyectos agrícolas o las explotaciones agrícolas no se someten a evaluación de impacto ambiental. Entonces, es evidente que tenemos que avanzar, como dice muy bien la profesora Delgado, a ver legislaciones comparadas, que creo que han mostrado ser muy interesantes, como también incentivos positivos, o ver, llamémoslo así, en el sentido de generar las mejores condiciones para que esta transición, yo la llamaría, a que realmente empecemos a evaluar proyectos, porque claramente pueden afectar las cuencas o están afectando las cuencas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy fundamental. Nosotros necesitamos, yo creo que estos proyectos sean sometidos a evaluaciones de impacto ambiental, pero con todos estos alcances que se nos han hecho, o sea, ver en función realmente el tipo de riego, no solo la extensión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que nos da un camino que es interesante viendo esta experiencia comparada. Entonces, Presidenta, yo me siento bastante motivada. Aquí creo que estamos dando un buen paso. Me estoy adelantando a lo que yo considero que, por supuesto, deberíamos votarlo en general y tomar muy en consideración las distintas observaciones porque no tengo ninguna duda que nos están ayudando a perfeccionar y a lograr generar lo que buscamos, que es avanzar no solo en eficiencia hídrica, en realidad, el desafío que tenemos va más allá de la eficiencia hídrica, pero es avanzar una buena gobernanza que hoy día no la tenemos. El recurso hídrico cada día es más escaso y no tenemos una institucionalidad adecuada. Es increíble que después de todos los informes de la OCDE, del Banco Mundial, no hemos sido capaces de definir, incluso la mesa del agua que convocó el ministro Moreno en su momento, pero no hemos llegado a la definición, incluso el tipo de institucionalidad que debe acompañarnos para generar una buena gestión y tener una presencia clara en lo que tienen que ser las políticas públicas. En fin, entonces lo dejo hasta ahí, Presidenta. Yo de verdad creo que es bien importante lo que hemos recibido y de verdad agradecer muchísimo y además tomar inmediatamente el ofrecimiento que nos hicieron y nos han hecho de mantener esta línea de comunicación. Yo creo que la relación más estrecha con el mundo académico y la legislación parlamentaria es algo muy necesario. Yo no puedo dejar de mencionarlo, porque cuando yo estaba presidenta del Senado, procuramos hacer un acuerdo con distintas universidades hasta donde podían ayudarnos a veces en los seguimientos de algunos temas legislativos o para mejoramientos o cambios, en fin. Y yo creo que a veces no siempre tenemos ese aporte tan a la mano y resulta cada día más indispensable. O sea, de verdad, indispensable. Y hay un punto que debería discutirse más profundamente, que escapa a este proyecto, pero está igual que todos los otros temas más generales de gobernanza, pero que también tiene que ver esta evaluación que se haga la de las nuevas tecnologías, aplicámosla así, en riego. O sea,
no solo porque es para aumentar la extensión, sino que consecuencias ha traído. Y eso creo que está muy ausente. Yo en eso comparto la preocupación porque creo y no veo, efectivamente. Solamente se habla como un gran mérito que se ha ahorrado tanto de agua, que hemos logrado revertir tantos canales, que hoy día el goteo avanza, que no solo ya aspersiones por goteo, etcétera, 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 y vamos incorporando más, pero no medimos qué consecuencias tiene aquello. Obviamente que nosotros entendemos que no podemos mantener el riego por extensión y que hay que avanzar, pero lo interesante es que a la par con ese avance se sepa ver exactamente las consecuencias que eso puede traer en términos de las infiltraciones y, en fin, las consecuencias que pueden. Bueno, lo dejo hasta ahí, Presidenta, y de verdad reitero mis agradecimientos por todos los comentarios que me han hecho. Muchísimas gracias, senadora Allende. La senadora Bensberger nos había pedido la palabra, ¿o no? Presidenta, mire, yo creo que efectivamente es muy importante que tengamos políticas claras y que regulen sobre todo el tratamiento de la eficiencia hídrica, ¿no es cierto? Creo que estamos en una situación compleja, pero que para hacerlo hay que hacerlo bien, y no puede estar el Ejecutivo ajeno a esto, porque la mayoría de las políticas públicas deben venir del Ejecutivo, porque llevan aparejadas recursos que deben invertirse, y eso es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Tiendo a pensar, como el profesor Pizarro, en que aquí falta un protagonismo muy importante de el Ministerio de Ciencia y Tecnología, falta una mayor inversión, falta que como país entreguemos mayor recurso a este ministerio. Esta crisis también nos ha enseñado que en todos los ámbitos hoy día cada vez la inversión en ciencia y tecnología es cada día más urgente, y de eso va a depender en muchos casos el buen o mal desarrollo que podamos tener los países a futuro. Tengo muchas dudas sobre este proyecto. No tengo ningún problema con reconocer la importancia de él, lo he señalado recientemente, pero no sé cómo se avanza para que efectivamente, finalmente, no solo sea un proyecto declarativo, se convierta en una ley que no es posible aplicar. Una parte importante de él se refiere o afecta, ¿no es cierto?, la ley 18.450, que vence en diciembre del 2021. Entonces hay que avanzar también en trabajar en la postergación de esa ley, porque si no, todo lo que aquí se establece en relación a ella quedaría como letra muerta. Me preocupa un poco las modificaciones que se plantean a la ley de evaluación ambiental, ¿no es cierto? Esto de que incluir a evaluación ambiental tanto los proyectos agrícolas como de riego. Tengo dudas porque no se habla, no se establece límite, aunque se deja un reglamento, pero me parece importante que quede acá. ¿Cuál es el proyecto? ¿De qué envergadura? Siento que además los plazos del sistema de evaluación ambiental no se condicen con los plazos que requiere un estudio de un proyecto agrícola o de riego, que son urgentes. Se entregan nuevas, y además hoy día hay un boletín, lo anoté por ahí, ¿no es cierto?, el 12.714-12, que está en tramitación una reforma al CIA, que contiene también modificación a las tipologías de los proyectos que entran al sistema. Deberíamos a lo mejor este tema de tratar de incorporar los proyectos agrícolas, que si eso es lo que finalmente se decide, y los de riego, verlo en esa modificación, y que la legislación sea más coherente si ya hay una ley específica respecto a esa modificación de la tipología de los proyectos que se quiere que ingresen al CIA. Me parece que debiera hacerse ahí y no en distintas leyes. En términos generales, Presidenta, creo que este proyecto está sumamente bien intencionado, que es muy importante. Creo que no se puede avanzar sin el compromiso y la presencia del Ejecutivo, porque conlleva políticas públicas de por medio,
siento que hasta ahora, sin el compromiso del Ejecutivo, es más bien un proyecto declarativo, toda vez que no detalla, especifica lo que decía hace un rato atrás, qué proyectos, de qué magnitud van a ser las exigidas para someterse a las obligaciones señaladas en el mismo, no identifica quién va a ser el responsable de la fiscalización y falta también delimitar ciertos conceptos como eficiencia o ganancia de caudal. Insisto en que se le atribuyen nuevas competencias al SEAS que no están actualmente contempladas en su regulación. Este proyecto no contempla incentivos, porque son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ¿no es cierto?, para efectivamente lograr un uso más eficiente del agua, y tampoco contempla incentivos para lograr aprovechamiento de agua y lluvia. Adicionalmente, creo que se presenta una serie de contradicciones que hace imposible una correcta puesta en marcha del proyecto, como por ejemplo que no se compatibiliza la no extracción con la restitución. Se consideran en estas nuevas regulaciones también, o debemos considerar también en estas nuevas regulaciones, el aumento de los costos de los proyectos cuando deban someterse a evaluación, que puede traducirse en un desincentivo a la inversión y perjudicar directamente, ¿no es cierto?, a las pequeñas organizaciones agrícolas, porque se habla en una excepción, pero no me queda claro si solamente en esa excepción se incluyen, ¿no es cierto?, a las pequeños agricultores y beneficiarios de INDAPO, y también, ¿no es cierto?, dentro de estas asociaciones o comités de agua potable rural van a estar incluidos los usuarios de aguas compuestos también mayoritariamente por pequeños agricultores. El tema de los caudales, cuando se excluyen los caudales inferiores a 5 litros por segundo, ¿no es cierto?, me falta una lógica que sustente dicha medida de por qué ese guarismo, porque, claro, parece lógico, pero la realidad hídrica a lo largo de nuestro país es muy distinta. Entonces, establecer un guarismo para todo el país, no sé si sea lo más adecuado. Yo, Presidenta, en términos generales, tengo bastantes dudas con el proyecto. Sé que es importante, sé que debemos avanzar urgentemente en materia de proteger nuestros recursos hídricos, proteger o fomentar la eficiencia hídrica, pero vuelvo a decir, necesitamos que el Ejecutivo se comprometa con esto para hacer una buena ley, porque si no, corremos el riesgo de que sea meramente declarativa para no entrometernos en materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Tal vez compatibilizar este proyecto con la mesa del agua que tiene el gobierno y a lo mejor pedir la presentación o una indicación sustitutiva o que patrocine este proyecto para que se pueda mejorar, en particular con la creación real de ciertos incentivos, con el establecimiento de nuevas facultades y con aclarar aún algunas dudas que existen para que efectivamente el proyecto pueda cumplir el fin que persigue. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a la senadora Ebensberger. Ofrecerle brevemente la palabra al profesor Santibáñez, si es que quiere redondear algo de lo que nos planteó en la sesión pasada. Él hizo mucho hincapié también en la necesidad de abordar este problema, ¿no?, y no seguir eludiéndolo, en que teníamos más demanda, menos oferta, y nos habló del agujero de este siglo, ¿no?, así lo mencionó. Entonces, tal vez, profesor Santibáñez, si es que nos pudiese usted ilustrar, porque luego vamos a iniciar también la votación. Profesor Santibáñez, tiene que sacarle, no lo escuchamos porque está su micrófono silenciado. Ahí sí. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones por tan importante proyecto que aborda un problema que realmente puede adquirir dimensiones urgentes para el país.
del cambio climático, probablemente no hemos todavía aquilatado lo que puede representar a un país como Chile, en que ha visto decrecer las precipitaciones de manera sostenida por ya más de 100 años, y donde los modelos mundiales dicen que en esta zona del planeta la precipitación va a seguir descendiendo. Eso hay que reconocer que estamos frente a un problema probablemente mayor. La precipitación en algunos modelos, aquellos más pesimistas, dicen que podría todavía faltarle un decrecimiento de 30%. Esto significa que La Serena se quedaría con 50 milímetros, significa que Santiago se quedaría con 200 milímetros, o sea, con lo que tiene hoy día los Vilos, ¿ya? Y se nos va a hacer muy difícil manejar un recurso hídrico tan escaso como, ¿no es cierto?, en un ambiente en que la naturaleza no nos va a ayudar. Entonces aquí estamos frente a dos problemas, y me felicito de que se esté discutiendo esta ley. Hay dos maneras de enfrentar la escasez. Una de ellas es siendo más eficiente en usar lo poco que tenemos. Pero puede llegar un momento para algunas regiones, yo concuerdo, la realidad de las regiones es completamente distinta. En algunas regiones no va a bastar eficiencia hídrica, pero claramente no. En algunas regiones vamos a necesitar probablemente dos cosas. O nos procuramos agua, nuevas fuentes de agua, o vamos a tener que dimensionar la actividad económica ¿cierto?, acorde a la real disponibilidad, que va a ser mucho menor a la actual. O sea que va a ser socialmente muy doloroso, ¿ya? Extremadamente doloroso. Entonces, probablemente yo creo que vamos a tener que recurrir también a ingeniería hidráulica. O sea, no me gusta mucho la ingeniería hidráulica porque siempre es impactante, ¿no es cierto? Pero estamos en un país tan asimétrico, con unas dotaciones de agua tan grandes del Biobío al sur, en relación a la población que allí hay, y tan precaria de Aconcagua al norte, ¿ya?, que sinceramente vamos a tener que evaluar en el futuro si la ingeniería podrá aportar algo sin agredir al medio ambiente de una manera que sea de difícil reparación. Eso hay que siempre tenerlo presente. Entonces, yo creo que la realidad de cada región debe ser estudiada, y ni siquiera conocemos cuál es la disponibilidad de agua de cada cuenca. Como bien lo decían varios, no tenemos una medida de cuánta agua hay y cuánta vamos a tener en los próximos 10 años, en los próximos 20 y en los próximos 30. Yo en la vez pasada hablaba, necesitamos prospectiva en el país. Debiera haber un grupo en cada región de Chile pensando en el futuro de esa región a 10 años, para que le ayude a la tarea de ustedes a saber qué hay que hacer hoy día, pensando en el horizonte de los problemas que vamos a tener en 10, en 20 años. Necesitamos prospectiva. En muchos países desarrollados la hay. Hay grupos de personas solamente dedicados a pensar al margen de la contingencia, ¿no es cierto?, en los problemas que se están gestando y que se van a poner en evidencia y van a golpear a la sociedad en los próximos 10 años. Entonces, el tema del agua para mí tiene muchas facetas. Y yo tampoco concuerdo mucho en que haya que hacer una evaluación estricta, salvo a proyectos muy grandes que en Chile casi no hay. Ahí se hablaba, la profesora Delgado hablaba de los proyectos en Argentina de 5.000 hectáreas. Bueno, en Chile no hay proyectos de 5.000 hectáreas. Somos tan pequeñitos en materia de agricultura que yo dejaría por último, me parece que se podrían evaluar proyectos muy grandes, pero en Chile eso es raro. Yo creo que lo que necesitamos más bien, para no cometer los errores que cometimos en el pasado, como por ejemplo, forestar con especies exóticas superficies más allá de lo prudente en una cuenca, alterando incluso, ¿no es cierto?, el régimen hidrológico de la cuenca. Bueno, ¿por qué? Porque no habían criterios, no habían definiciones de hasta qué proporción del territorio se podía plantar.
Entonces lo que necesitamos nosotros es ordenamiento territorial, y con eso no vamos a necesitar tener que someter a evaluación de impacto ambiental cada proyecto agrícola, que concuerdo con la senadora Eversberger, podría incluso desincentivar mucha actividad agrícola, ¿ya? Pero si tenemos un plan de ordenamiento territorial y sabemos qué queremos en cada cuenca, y no solo qué queremos, sino qué podemos en función de la dotación de recursos que en esa cuenca hay, y en función de la fragilidad que tienen esos recursos. Eso debería estar preestablecido. De manera que, ¿para qué necesitamos someter a evaluación de impacto ambiental si ya tenemos una noción de cuál es la vocación del territorio y cuáles son las cotas, cuáles son los límites, ¿no? Entonces, en eso tenemos que, ojalá la próxima ley sea de ordenamiento territorial, y gustosos todos vamos a estar dispuestos a aportar a aquello, porque es una urgencia para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando Santibáñez. También en los temas de ordenamiento territorial lo veíamos a propósito de las plantas desaladoras, es que es una gran necesidad. Por último, le ofrezco la palabra a John García, si pudiera ser bien sintético, y a continuación le ofrezco la palabra al senador Juan Castro y la senadora Allende. A John. Bueno, dar las gracias por la invitación y recalcar la importancia que tienen proyectos como este. O sea, realmente, y principalmente en la zona norte, donde el recurso hídrico es realmente muy escaso, tenemos que avanzar hacia leyes que nos permitan adaptarnos, ¿ya? Y ya las cifras lo indican, la eficacia y la eficiencia en cómo utilizamos el recurso es la vía. La semana pasada ya entregué también algunos conceptos que se deberían abordar para la zona norte, ya porque realmente, por ejemplo, acá en la región de Atacama y específicamente en Copiapó, las precipitaciones líquidas son realmente muy pocas. De hecho, la mayor parte de los años no llueve. Entonces, tener algo para captar agua en Copiapó realmente en el lugar mismo no sirve. Más arriba, claramente que sí. Por eso hay que, también es distinto del mar a la cordillera. Entonces, la cordillera es donde nosotros tenemos que enfocarnos en la zona norte, porque ahí es donde llegan las tormentas, cae la nieve, y esa nieve es la que, bueno, pasa a ser parte de glaciares, de suelos congelados, o finalmente se puede derretir y no es la que nos está entregando el agua. Pero el agua viene de allá, no aparece mágicamente, no. Entonces, realmente, como les decía la semana pasada y les mostraba algunos números, agua nosotros tenemos en nuestra cordillera y el agua es de muy buena calidad. El problema es que claramente estamos consumiendo más de lo que tenemos. Entonces, ahí es donde se genera el problema, y también quería hacer una acotación de lo que se ha estado discutiendo hoy, en que a mi percepción, claramente todos los estudios de impacto ambiental y las declaraciones para las empresas mineras sí que van muy lejos, pero muchas veces estas se rompen. Como yo les mostré ejemplos la semana pasada, impactando cosas que ellos dicen que no van a hacer, o simplemente van y fragmentan su impacto a través de consultas de pertinencia o distintos mecanismos que le entrega el CIA para poder fragmentar sus proyectos. Entonces después uno no sabe realmente cuál es la magnitud que está ejerciendo todo el proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a fragmentar las cosas, porque realmente ahí ese es el problema que tenemos acá, que por ejemplo tienen rota toda la cordillera con caminos que no le preguntaron a nadie, no le pidieron permiso a nadie más que a las personas que le tuvieron que eran dueños del terreno, y en exploración, hacen pozos de exploración que solamente están muchas veces en estas declaraciones. Entonces, el impacto real que se está generando en las zonas donde nosotros acumulamos nuestras reservas, ¿ya? Porque en estas zonas, como les decía, el agua viene directamente de arriba, la de precipitación líquida es realmente mínima. Solamente cuando tenemos las grandes precipitaciones es que tenemos flujos grandes, pero toda la demás agua que tenemos constantemente en el año y que crece en los veranos es directamente de la cordillera. Entonces ahí donde nosotros tenemos que estudiar, tenemos que saber cuánta es el agua que tenemos, y en base a eso que también los proyectos propongan ellos cuál es su huella, cuáles son sus límites y cuáles son sus metas en base a lo que hay disponible para el año, ¿ya? Entonces, de esa manera realmente nos vamos a estar adaptando a nuestra cuenca, ¿ya? En general, eso sería
los comentarios por mi parte. Y bueno, recalcar nuevamente que es fundamental que se tomen medidas como esta y proyectos como este. Y ojalá que el gobierno lo patrocine, porque realmente de otra manera sería imposible. Y aparte de patrocinar a este proyecto, también debería patrocinar más la ciencia, como lo decían los otros investigadores, porque realmente, por ejemplo, la región de Atacama no tiene un centro regional de investigación. O sea, de estos centros ANID con platas del gobierno no tenemos. Entonces, estamos con proyectos, que agarramos un proyecto y podemos estudiar un poco los recursos hídricos, pero realmente son solamente cosas que van saliendo por iniciativa, obviamente, de la universidad, que tiene el interés de ir avanzando hacia allá, pero no hay mayor inversión en esto, que es realmente fundamental. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias al investigador a John García por su aporte también en este proyecto de ley. Me ha solicitado la palabra el senador Juan Castro y la senadora Isabel Allende. Senador Castro. Gracias, presidenta. La verdad que no me queda más que agradecer a los académicos el tremendo aporte que nos hacen frente a este proyecto. Yo creo que estamos muy de acuerdo con lo que nos han expuesto. Obviamente que nosotros sabemos que en nuestro país necesitamos con urgencia tener una institución que tenga la preocupación de ver todo lo que significa el tema aguas en Chile. Sabemos que la investigación, el desarrollo de este vital elemento es tan importante, y creo que debemos luchar por eso también. Hay un tema de que de acuerdo a lo que ponía la profesora Verónica Delgado, efectivamente la tecnificación del riego ha sido muy importante en nuestro país, porque el país, lo que ha pasado es que el agua ha ido escaseando y la agricultura se ha ido profesionalizando. Entonces, en la poca agua nos permite con la tecnificación el poder lograr regar la cantidad de hectáreas que antiguamente se regaban a riego botado. Entonces, el crecimiento, porque hay un crecimiento de la agricultura, de la profesionalización de la agricultura, para mí, ese crecimiento ha ido por las grandes empresas, que son consorcios muchas veces, pero muchas de ellas no se basan en las aguas superficiales, las basan ese desarrollo en aguas subterráneas. Y ahí hay un tema que duele mucho, y es un tema que por eso creo que es importante que se lleven estos proyectos al CIA, porque la verdad que se van a campos que son de secano, se descepan y se empiezan a hacer plantaciones con pozos profundos. Y ahí, como no hay estudios, no tenemos ningún estudio de cuenca, genera un conflicto, le genera un conflicto a las comunidades. Y eso es un tema que debemos ser capaces de regular. Uno sabe que el desarrollo es importante y queremos desarrollo para el país porque la agricultura genera muchas fuentes laborales, pero ¿cuál es el costo que pagamos? Y ese es un tema que debemos ser capaces de evaluar y de ver. Pero también hay que entender la otra parte. Hay una parte que no se ha conversado acá en este proyecto, y yo siento que es muy importante, que es el tema de las aguas que tenemos nosotros hoy día embalsadas muchas veces, y las usan las generadoras, y las usan en pleno invierno. Entonces, cuando uno dice la huella del agua, claro, nos gustaría que el agua tuviese más de un uso. Si la generación debería darse sin problema, pero sin dañar el otro uso que es importante para el desarrollo, que es la agricultura. Y ahí tenemos un conflicto gigantesco, y yo espero que seamos capaces también de enfrentarlo, porque la escasez de agua que tenemos que ser capaces como país de hacer el mejor de los usos. Así que tenemos una tremenda pega, y uno espera también de que el Ejecutivo se haga parte de esto, porque esto es gigantesco. Si esto no es un tema de un sector, como país debemos ser capaces de entender la convivencia que debemos tener a futuro. Si a futuro este es un tema que vamos a seguir conviviendo, vamos a seguir teniendo la dificultad de agua, no se ve que vamos a tener lluvias pronto, vamos a tener exceso de agua. Siempre vamos a ir en escasez de agua. Entonces,
entendiendo que estamos en una geografía difícil, que estamos en un tiempo complejo, que la profesionalización de la agricultura, el ser humano siempre quiere crecer, siempre se quiere desarrollar, y vamos a tener que ser capaces de ponernos muy de acuerdo. Y este proyecto yo creo que va en el sentido correcto de ver cómo somos capaces de entender cómo debemos trabajar y hacer uso de la mejor forma de este recurso que cada día es más escaso. Así que yo les agradezco montones los aportes, yo espero que nos dejen las presentaciones ahí para estudiarla con nuestros asesores e ir haciendo los aportes a este proyecto de ley que yo espero que vaya avanzando. No va a ser fácil, pero esperamos y confiamos que vamos a ir avanzando por el bien de todo nuestro país. Así que muy agradecido. No, muchas gracias, senador Castro. Como lo decía también el profesor Pizarro, tenemos que pasar de esa lógica de la competencia a la colaboración, que es lo que usted también señalaba. Senadora Allende. No, presidenta, solamente era para decir de que ojalá pudiésemos votar, porque va pasando el tiempo y tenemos una sesión, y yo solamente quiero agregar de que este es un punto de partida, y que lo que aquí tenemos que mostrar es la voluntad, justamente, de legislar. Estoy convencida que es necesario y espero que lo podamos impulsar. Muchas gracias, senadora Allende. A partir de la solicitud, le pediría al secretario, don Luis Sepúlveda, que pueda comenzar a tomar la votación nominal de la votación en general de este proyecto de ley. La presidenta pone en votación en general, en primer trámite reglamentario, el proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. ¿Cómo vota la senadora Allende? A favor. ¿Cómo vota el senador Castro? A favor. La senadora Evenperger. Por las razones antes señaladas, presidenta, y a la espera que esto pueda resolverse en particular para que efectivamente obtengamos una legislación que produzca el efecto buscado, me abstengo. Senador Navarro. A favor. Senadora Proboste. Voto a favor de este proyecto de ley. Aprovecho también de agradecer a todos nuestros invitados que han contribuido. Esta es una primera votación en general, en donde acogemos la idea de legislar, y sin duda que en la discusión en particular vamos a requerir también del apoyo y vamos a acoger las iniciativas y las propuestas que cada uno de ustedes nos ha hecho en este primer proceso. Así que voto a favor, secretario. Por la aprobación, 4 votos y una abstención. Vamos por aprobado este proyecto de ley. Vamos a remitirlo a la sala para que después se pueda realizar la votación en particular. Tengo 2 palabras solicitadas al senador Navarro y la senadora Evenperger. Sí, gracias, presidenta. La verdad es que para poder solicitar que la presentación que ha hecho la profesora Verónica Delgado pudiera hacerla llegar a nuestros correos y vamos a remitir todas las presentaciones. Vale, eso es, presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Senadora Evenperger. Muy breve, solo pedir por su intermedio, si así se estima, si el señor secretario pudiera después, para dejar constancia en el informe, si eso es así, revisar el quórum que se requiere para no evitar ningún problema, para evitar cualquier problema en la sala. Sobre todo, tengo dudas respecto al artículo 5 del proyecto, que podría requerir, ¿no es cierto?, el quórum de la mayoría de los senadores en ejercicio. Entonces, le pediría si se pudiera revisar el quórum del proyecto para que llegara el informe con claridad, presidenta. Gracias. ¿Secretario? Sí se hará en su momento. El estudio de rango orgánico constitucional, me refiero. Sí. Bueno, agradeciéndole nuevamente a través de Verónica, de Ayón, de Roberto, de Fernando, a todos quienes también fueron parte de este proceso. En la primera parte, esta es una iniciativa que se comenzó a tramitar cuando la senadora Allende era presidenta de esta comisión. En ese momento escuchamos a otras organizaciones, a la Fundación Chile, escuchamos al Ejecutivo, reiteramos varias veces también invitaciones al Ejecutivo a otros miembros del Ejecutivo, porque escuchamos al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Agua, pero también para nosotros era importante escuchar a otros ministerios,
y vamos a continuar en el esfuerzo porque así también creemos que esto debe ser, como lo dijo el senador Castro, un esfuerzo país, que el Ejecutivo se sume y que haga consistente las conclusiones de la Mesa del Agua que ha convocado durante este tiempo y que sintonizan con esta moción parlamentaria presentada por la senadora Isabel Allende como autora principal y que hemos concurrido con el senador Castro, el senador Elizalde, la senadora Muñoz y quien habla a ser coautores también de este proyecto de ley. Muchísimas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de esta sesión.